Lucas capítulo 10, vamos a leer el versículo 5 y luego vamos a retomar desde el versículo 1 en adelante. Y dice así la palabra del Señor: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y ese va a ser el título de esta noche: paz sea a esta casa. Vamos a orar. Oh bendito Señor y Padre celestial, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, nos presentamos, Señor, delante de ti como barro simplemente que somos, Señor, en tus manos. Necesitamos, Señor, en esta noche que tú hagas una obra poderosa en medio nuestro, Señor. Nosotros necesitamos que seas tú, Padre, pudiendo moldear nuestras vidas conforme a la imagen perfecta de Cristo. Que tú puedas, Señor, transformarnos, Señor, hacer algo significativo en esta noche, Señor. Y sabemos que necesitas tú que nosotros rindamos un corazón humilde, enseñable, dócil, tierno, Señor. Nosotros queremos darte nuestra vida, Señor. Te pedimos, Padre mío, que tú obres con gran poder en esta noche, que tú, Señor, puedas operar aún milagros en medio nuestro, en los que estamos aquí, en aquellos que están viendo o verán en el futuro esta transmisión, que la bendición se extienda hacia todos ellos en el nombre de Jesús. Todo aquel que oiga, Señor, y todo aquel que abra su corazón a tu palabra, te pido, quédate en este lugar, háblanos hoy en el nombre de Jesús. Por la fe, Señor, estamos aquí, por la fe, Señor, oímos esta palabra para que seamos vivificados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Esta iglesia, hermanos, es una iglesia que vive por la palabra de Dios. Es una iglesia que usted se habrá dado cuenta, aquellos que tienen un tiempo de venir, que es una iglesia muy fuerte en cuanto a la palabra, en cuanto al estudio bíblico. Estamos estudiando hace tal vez casi 2 semanas el Salmo 119 y ojalá todos estuvieran oyendo ese estudio, no por oírme a mí, sino por oír lo que está y lo que contiene el Salmo 119. Le decía a los hermanos hoy a la mañana y en estos días también en la radio que el Espíritu Santo de Dios, yo creo que ha guiado a estudiar el Salmo 119. Creo que el Espíritu Santo de Dios está queriendo hacer algo en esta iglesia y en todo aquel que oiga. Creo que esa palabra es una palabra que está llegando más a otras personas que no son aquellos que se congregan aquí personalmente y que están apreciando muchísimo estos estudios que son de gran bendición para mí personal. Yo lo tomo como un estudio, como una devoción personal, diaria, amén, en lo que es mi estudio bíblico personal, y por supuesto que eso que uno recibe de parte del Señor tiene esa necesidad de poder dárselo a otros. Por lo tanto, la radio es un medio para poder entregar todo esto, ¿verdad? Todo ese estudio es una bendición enorme. Yo sé que el Espíritu Santo está usando y queriendo usar este Salmo 119 en este momento que estamos estudiando esto para infundir, es decir, Él está presentando la ayuda que esta iglesia necesita y toda persona necesita que haya para infundir amor a la palabra de Dios. Hay poco o nada, estoy diciendo, poco o nada amor a la palabra de Dios. Cuando usted lee, y le decía a un hermanito en otra parte del mundo, muy lejos de aquí, le decía y le explicaba un poco algunas de estas cosas, le digo, lee ahora mismo el Salmo 119, lo leyó inmediatamente y después me dice, ya lo leí. Le digo, la palabra del Señor, cuando usted lee ese salmo, oh, bendito sea su nombre, y sobre todo si lo estudia, ahí vemos cómo exalta la palabra del Señor y el amor del Mesías, porque presenta a Cristo, presenta al Mesías,
amando, buscando, anhelando, siendo consolado, siendo confortado por la palabra. Somos levantados por la palabra, somos vivificados por la palabra, somos sostenidos, sustentados por la palabra, somos fortalecidos por la palabra, somos llenos por la palabra, nuestros pies son puestos en el camino de la verdad por la palabra, nuestros pies son alejados del camino de la mentira por la palabra de Dios. Por eso es esa lámpara tan iluminada, con esa luz tan potente. ¿Y sabe qué es lo que yo siento? Y lo que se puede ver y contemplar en este mismo instante, ahora mismo. Y lo siento, hermano, por usted y por todos. Porque de haber solamente una persona aquí, una sola persona que no tiene verdadero amor por la palabra, cuyo amor, cuyo anhelo, deseo está en otras cosas, la mente en otra cosa. El cuerpo físico aquí, pero la mente en otra cosa, usted lo sabe muy bien. Lamentablemente no seremos vivificados. Esta vida que viene por la palabra es para aquellos que la anhelan y para aquellos que la buscan. Y esta palabra que estamos viendo en este momento, este estudio en particular, es porque el Espíritu Santo, Él está queriendo traer a nuestras vidas, infundir, energizar en nuestras vidas un amor, una devoción, una búsqueda de la palabra. Mire, hoy en día justamente he aprendido algo que posiblemente lo sabía, pero no lo había visto de esa manera y es algo muy sencillo. Estábamos cantando hoy la presencia de Dios, estamos cantando mucho acerca de la presencia de Dios. Quiero tu presencia, en tu presencia quiero estar. Señor, quiero más de tu presencia, ¿sí o no? Le decimos al Señor, Señor, lléname con tu presencia. Y el Señor hoy me habló en esa radio, ahí en ese cuarto, en el que estoy, como a veces le digo, tan temprano a la mañana y duermo muy, muy poco yo, que no sé si estoy en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Y sabe que el Señor me dejó saber, no puede haber presencia de Él sin su palabra. Debido a que hay poco o ningún anhelo, búsqueda real por la palabra de Dios, ¿cómo Él podrá dar su presencia? La presencia del Señor viene por la palabra. Vea usted esto es muy importante lo que estoy diciendo, ¿sabe? Por eso hay muchos que están fríos, dicen, no, están aquí, pero no sienten absolutamente nada, porque no hay un anhelo y una búsqueda verdadera por la palabra, y no la palabra que usted quiera oír, sino la palabra de verdad, lo que el Señor realmente quiere darnos y decirnos. Por lo tanto, su presencia no acompaña, no está como Él quisiera darla, Él quisiera entregarla, sino todo lo contrario, es retirada por la falta del amor a la palabra de Dios. Por eso quiero que leamos este texto que es en realidad otra situación, pero sí tiene que ver con la palabra predicada, tiene que ver con el evangelismo, tiene que ver con las misiones, tiene que ver cuando uno va a los lugares, ya sea aquí, ya sea en la ciudad donde vivimos, sea en nuestro país, sea en otros países, sea justamente lo que yo voy a hacer a los lugares, ¿no? O lo que Marcelo también va a hacer a los lugares, otros evangelistas, otros pastores, predicadores, ir a lugares, ¿no? Y uno va a llevar la palabra. Esto es para los que realmente han sido llamados por el Señor. Y dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Ahora, en el versículo 1, aquí de la palabra de Dios, quiero que ustedes vayan conmigo allí, por favor, a manera de estudio. Es la única manera que podemos entender el texto. Dice el versículo 1, si ustedes pueden leerlo, por favor, allí también, o en la pantalla. Después de estas cosas, quiero que vea la palabra que sigue. Designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Aquí vemos que el Señor dice que designó también, es decir, él ya había designado a los 12 originales, ¿eh?
Pero entonces ahora el Señor en esta oportunidad, Él designa, quiero que vea porque es muy importante que entendamos que es el Señor el que designa, es el Señor el que llama. Estamos hablando de un llamamiento que proviene del Señor Jesucristo mismo, el Señor siendo la cabeza de la iglesia, Él siendo el Señor de la mies. Yo le había puesto un título a este mensaje y cuando voy a guardar el documento digo, ay no, pero esto ya lo prediqué con este mismo título, entonces le puse otro título y digo, no, esto ya lo prediqué con otro título, entonces ahora le puse un tercer título y digo, Señor, ¿de qué manera llamo esto? Así que tienen de lo parecido, algunas parecidas predicaciones sobre este asunto. Y yo me olvido a veces de que prediqué tal o cual cosa realmente. Pero vemos que el Señor, acá es el Señor el que designa. Yo le doy gloria y honra al Señor y gracias le doy al Señor, que es Él el que designa y que es Él el que llama. Tristemente, hoy vemos que son los hombres llamando, que son los hombres designando. Esto para mí es terrible, porque cuando un hombre designa a otro hombre, un hombre llama a otro hombre, un hombre nombra a otro hombre para hacer tal o cual tarea, tal o cual ministerio. Realmente estamos hablando del ministerio de predicar, de evangelizar, estamos hablando de un llamado. Este hombre es el que tiene que sostener al otro hombre. La fuente de poder tiene que provenir de ese hombre que es el que lo llamó. Depende de un hombre completamente, porque ya no podrá depender del Señor, porque no es el Señor el que le ha llamado. O es Cristo el que designa, o es el hombre el que designa. Tenemos denominaciones enteras que funcionan de esa forma. Hombres llamando a otros hombres y diciéndole, bueno, a partir de ahora tú vas a ministrar aquí, a partir de ahora tú vas a ir a ser enviado a una misión en tal o cual lugar. Yo no veo eso en sí en las Escrituras, al menos que haya habido un llamado de parte del Señor Jesucristo y el Señor confirmando esto a las personas en cuestión y a los predicadores en cuestión para hacer su obra. Es imposible, hermanos, poder sostener todo un ministerio, toda una vida con un llamado de un hombre. Es imposible poder llevar adelante y llevar al cabo cada una de las tareas, de los desafíos, de los retos, de los oprobios, de las situaciones, circunstancias, pruebas, dificultades, todas las cosas que tienen que ver con un ministerio, si es un hombre el que lo puso y un hombre el que lo llamó. Es difícil poder aguantar, es dificilísimo poder seguir adelante y que esto pueda traer verdadero fruto, un fruto del Espíritu Santo, si ha sido un hombre el que nos ha llamado, hermanos. Por eso el Señor es el que designó. Dice que designó aquí a 70. 70 era un número conocido, reconocido por el pueblo de Israel. Porque también era el tiempo de Moisés. Moisés también nombró a 70. Era demasiada la labor y entonces son designados 70 en el tiempo de Moisés, en el capítulo 11 del libro de Números. Y entonces como la tarea era tan grande, el Señor le dice a Moisés, bueno, mira, te encuentro mañana a tal hora allí en la puerta del tabernáculo, trae a los 70 ancianos, busca, eso sería por la guía del Señor, para que sean designados 70 ancianos y fueran traídos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y allí dice que el Señor, Él tomaría del espíritu de Moisés y entonces le daría a estos 70 para que estos 70 pudieran hacer este trabajo que en este momento estaba haciendo Moisés. Entonces le saca aquí, no es que le sacó del espíritu a Moisés o de la unción a Moisés o de la autoridad o del poder a Moisés, pero como si el Señor estaría dando de su autoridad, de su poder, de la unción, así como Moisés, a estos 70 para que pudieran ellos hacer la obra que era necesaria hacer en aquel entonces. Bueno, algo similar a esto, Moisés en ese tiempo, un tipo de Cristo,
lleno del poder y de la unción del Espíritu Santo de Dios. Algo similar a esto es lo que sucede aquí en esta ocasión. El Señor Jesucristo, a quien el Espíritu Santo le fue dado sin medida, ahora Él designa a otros 70 para que vayan a diferentes aldeas, para que vayan a diferentes ciudades. El Señor estaría visitando también estas ciudades y estas aldeas, acompañado también de los 12. Pero estos 70 estarían adelantándose, vea. Estarían yendo ellos primero, irían de 2 en 2, y de esta manera entonces ellos irían a preparar o a el camino en cierta forma, quien luego vendría Cristo a visitar todos estos lugares, pero saldrían primero los 70. Irían a las casas, porque en ese tiempo las personas se reunirían en las casas. Las personas recibían a otros en las casas. En este tiempo no habían hoteles como hay hoy, No habían lugares donde uno llegaba y podía pagar un cuarto o pedir un cuarto. No había tal cosa, sino que cuando alguien llegaba a una aldea, a un pueblo, a una ciudad nueva, tenía que, quedarse a dormir donde pudiera. Llegaba uno de afuera y presentaba su situación y habría alguna persona amable, hospitalaria, que le dijera, no, ven, pues, quédate en mi casa o quédate en algún lugar, y se acomodaban de esa manera. No se parece nada a cómo es la situación hoy. Aunque todavía hay algunos lugares, y yo he ido a ciertos lugares donde no había hotel, no hay hotel en absoluto. Había ido a un lugar donde no había hotel y el hotel más cercano estaba a media hora. Entonces un pastor me pregunta diciendo, ¿quieres? Mira, a media hora hay un hotel y entonces ¿quieres quedarte ahí? Porque si no, el hermanito acá, la familia, te ofrecen un cuarto donde quedarte. Entonces la verdad que era muy inconveniente tener que me lleven, que me traigan y digo, duermo en cualquier lado, donde sea. Digo, ellos tienen donde acomodarse, sí, arriba ellos tienen también más espacio. Y se quedó unas cuantas personas se quedaron en esa casa de estos hermanos tan amables, ¿no? Y abiertos para hospedar. También el hermanito era pastor y entonces dije, me quedo aquí, no hay ningún problema. Y ahí entonces me quedé en un cuarto separadito ahí por una cortina que daba a la cocina. Y entonces de esa manera es que muchas veces sucede, no hay ningún hotel cerca, ¿amén? Y eso es lo de menos. Lo importante es poder llegar a los lugares. Aquí lo que el Señor Jesús le estaba diciendo, que tenían que ellos ir. Aquí la situación era ir. Y la única manera de ir es por la fe. Y quiero que veamos, hermanos, todos juntos, que veamos aquí algunas condiciones y unos requerimientos que el Señor Jesús aquí les dice a sus discípulos, estos 70. Ellos tenían que ir, pero no es solamente ir, sino que es saber cómo ir. Amén. Es poder nosotros entender de qué manera es que el Señor nos está diciendo de ir. Ya ellos tenían lo necesario. El Señor Jesús era el que les había enviado. El Señor Jesús les había llamado y les había designado. Ellos también tenían ahora el Espíritu Santo para poder hacer lo que tenían que hacer. Ellos tenían la autoridad de Cristo mismo. Ellos tenían también el derecho de poder usar el nombre de Jesús para orar por los enfermos, para echar fuera demonios, para predicar la palabra. Ellos iban aprovisionados de lo más importante que un ministro del Evangelio, predicador creyente, necesita tener. El Espíritu Santo de Dios, un conocimiento de la palabra, una comunión con Cristo, fe en el Señor, aleluya, una convicción muy fuerte, amén, y una humildad del Señor. E ir, nada más, es ir. Ir significa que ellos estarían yendo a lugares, a pueblos, fuera de sus comodidades, fuera de su casa, fuera de su familia, fuera de todo lo que conocían. Y tenían que simplemente andar. Habría una manera de hacerlo. En este caso el Señor les dice de 2 en 2. Este número 70 también representa a todos los predicadores del Evangelio, ¿sabe?
cuando, recuerdan en las aguas aquellas amargas con las que se encontraron el pueblo de Israel, pocas horas en realidad después de haber salido de Egipto, entonces prueban esas aguas, las aguas eran amargas, Moisés busca al Señor, el Señor le muestra un árbol que tipificaba la cruz de Cristo que endulza las aguas. Y luego el Señor hace un pacto con el pueblo y el Señor le dice, yo soy vuestro Dios, tu sanador, yo soy Dios, tu sanador, el que te sana. Gloria a Dios. Y luego habla de estas 70 palmeras allí en Elim, donde estas 70 palmeras representan los predicadores del Evangelio del Señor Jesucristo, que también deben ir y también orar por sanidad. El de sanar no solamente es físico, entienda esto. Nunca es físico, sí, pero principalmente es la sanidad espiritual, es la sanidad del alma, amén, porque esa es la que importa. Entonces, aquí vemos que dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, quienes envió de 2 en 2 delante de Él, porque nosotros hacemos la obra del Señor delante de Él, y además de eso también ellos iban delante del Señor y el Señor se uniría con ellos más adelante. Quiero que vean cuando dice aquí, dice que a donde Él había de ir. ¿Qué quiere decir? Que Jesús, Él tenía programado para ir a todos estos lugares y con estos designados por el Señor saliendo antes que Él. Él enviaría de 2 en 2 delante de Él para cumplir esta misión y esta tarea en toda ciudad y en todo lugar. Y esto era para las siguientes razones. Número 1, el motivo por el cual el Señor los mandaba de 2 en 2 era para ayudarse los unos a los otros. Necesitamos nosotros del cuerpo de Cristo. Amén. Necesitamos, yo por ejemplo voy a un lugar y salgo de aquí, pueda que vaya sola, pero cuando yo llego al lugar yo me encuentro con miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces uno está acompañado con otros miembros del cuerpo del Señor Jesucristo de la iglesia para ayudarse los unos a los otros en las pruebas, en la soledad, en los tiempos de desánimo, etcétera, etcétera. Por eso es que eran enviados aquí de 2 en 2. Lo otro era para levantarse cuando uno cayera, cuando uno estuviera desfalleciendo por los motivos que fueran, el otro pudiera estar ahí al lado para levantarle. Amén. Para animarle, gloria a Dios, para que pueda ser fortalecido y decirle, no, todavía hay una tarea que cumplir, hermanito. Todavía hay una misión que hay que terminar, hermanito. Oh, gloria a Dios, todavía necesitamos mantenernos ocupados hasta que Cristo venga, aleluya. Todavía hay almas que necesitan oír el Evangelio. Todavía hay almas que necesitan ser libertadas por el poder de Dios. Y entonces aquel que ha caído, aquel aunque se haya quizás desviado de ese camino, pueda volver al camino del Señor, a la obra, al ministerio, al llamado y a este llamado celestial que hemos recibido. Para fortalecer en la debilidad cuando las cargas son demasiado grandes y a veces uno necesita ese fortalecimiento. Un fortalecimiento de otros que entienden igual que uno, que otros que pasan situaciones similares a las de uno y necesita uno de esa fortaleza, amén. Por eso es que el Señor los enviaba de a 2 aquí. Las cargas a veces se hacen grandes. A veces no hay suficiente dinero, a veces no hay suficiente fuerza física, amén. A veces surgen problemas, a veces hay disensiones, aún entre lugares, entre iglesias, entre pastores, gente no se ponen de acuerdo, en fin, hay cargas, hermanos. Y entonces necesitamos la fortaleza del Señor y el Señor también usa a sus hijos. El otro punto es para la unidad en la oración. Para que podamos buscar el rostro del Señor y clamar juntos para que esta obra no sea interrumpida y que esta obra pueda continuar y ser hecha y no desistir, gloria a Dios. Porque aunque nosotros no lo veamos y estemos muy ensimismados en nuestras situaciones, en nuestras casas y en nuestras cosas, hay almas que están clamando por liberación.
No saben cómo, no saben de qué manera llegará, no saben que es Cristo quien puede hacerles libres del pecado, de la muerte, del diablo, del mundo. Pero como sea, es la responsabilidad nuestra de ir a llevarles esto. Gloria al Señor. Y entonces para la protección ante el ataque también. A veces se recibe mucho ataque espiritual y ataque de personas también, que a veces son usadas por el enemigo o que se dejan usar por el enemigo para atacar a aquellos siervos del Señor, a los creyentes en general, ¿no? Y sobre todo a aquellos que tienen el llamado de llevar la palabra del Señor. Y entonces hay ataques. Entonces vemos que también esta unidad de ir junto, era para la protección contra los ataques. A veces hay personas y pastores que el Señor ha levantado en mi defensa, yo no diciendo absolutamente nada y defendiéndome de ataques. Y el Señor usó a un hermano, a un pastor, para hablar, para decir algo, ¿verdad? Para detener. Y yo sin saber que toda esa situación estaba sucediendo, momentos antes de yo tener que dar un mensaje. Y para la conformación de la predicación, es decir, que todas las cosas estén como deben estar para que pueda darse el mensaje. Porque hasta que el mensaje no es dado, las personas no pudieron oír y las personas entonces no han podido creer. Por eso todas estas cosas previas son para que finalmente el mensaje sea entregado. No es tan fácil. Muchos estorbos, muchas cosas vienen en el camino para que el mensaje pueda llegar a donde el Señor quiere que llegue y de la manera que Él quiere que llegue. Yo les había comentado lo que el Señor me había dejado saber y notar y me dijo, hay muchos que predican, hay muchos que están predicando, pero son muy pocos los que lo están haciendo como quiero yo, dijo Él, como quiero yo. Y era muy enfático en esto. Como quiero yo. Y hay una manera en la cual el Señor lo quiere. Quiere que sea hecho, quiere que sea dicho, quiere que sea conformada, presentada, la palabra de Él. Tremendo. Estaba contándome a alguien que vive en el Medio Oriente y uno dice, qué terrible que uno tenga que oír estas cosas. El Evangelio es no digo el Evangelio del Señor Jesucristo, yo digo lo que ha sido hecho del Evangelio, ¿sí? Un gran y enorme negocio, pero un negocio millonario en todo el mundo, del cual todos quieren sacar algún provecho. Es algo horroroso, hermanos. Es algo desagradable, es algo indignante. Estoy indignada, porque hay muchas cosas que no las cuento y no las digo, pero esto sí lo puedo contar. En una parte del mundo, sin decir el país en sí, pero en el Medio Oriente, en el que se ven a veces estas campañas muy grandes, donde se ven cientos de miles y medio millón, cantidad de gente. Entonces yo preguntaba, digo, ¿cómo es que este tipo de evento es hecho? Bueno, este tipo de evento es hecho porque hay dinero. Bueno, obviamente, claro, hay dinero y entonces con dinero se puede hacer evento grande. ¿Y de qué manera es que funciona? Yo llegué a la siguiente conclusión. Cuanto mayor es la cantidad de dinero, mayor es el evento, más grande el evento. Menor cantidad de dinero, más pequeño el evento. Entonces están vendiendo en estos lugares y ofreciendo como si fuera un paquete de hacer cruzada evangelística en la que si se lleva suficiente dinero, ellos te prometen una cierta cantidad de personas que van a asistir al lugar. ¿Cuánta gente usted quiere que asista? ¿Está entendiendo esto? O sea, al revés, porque también está por el otro lado la situación de aquellos que predican por dinero, pero también están los lugares en los que el predicador es el que tiene que dar el dinero. Ninguna de las dos cosas es lo que vemos en la Biblia. Entiendo que uno va a lugares, sí, por supuesto, lugares muy carentes,
donde uno tiene que solventar ciertos gastos. Es toda esa parte, por eso hacemos todo lo que hacemos. Esa parte sí. Lo que estoy diciendo yo es otra cosa. Lo que estoy hablando yo es de la motivación del corazón y la actitud de que, bueno, usted puede venir, pero usted puede venir siempre y cuando usted me traiga tanto. ¿Entienda esto? Estos pastores no son salvos. Estos pastores no son salvos. Organizar un evento, por organizar un evento, organizar una conferencia, por el solo hecho de organizar una conferencia, para que esto luego dé dividendos a aquellos que organizan y que están, es algo espantoso, es algo tan indignante que ayer, mire hermano, la verdad yo se lo digo, ayer he llorado mucho, porque es muy triste las cosas que veo y que contemplo y de las cuales me doy cuenta, es muy triste, muy triste. Hay muchos intereses creados de otros lugares hacia uno y de otras personas hacia... Es algo horrendo, hermanos. Y yo hoy estaba diciendo en la radio, creo que era hoy, no sé, digo, creo que un poquito, nada más, solo un poquito, puedo llegar a entender y a sentir lo que sintió el Señor cuando Él dijo, esto ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Eso es lo que es, no es otra cosa. Y eso sucedió cuando el Señor fue, hizo esa limpieza, que es lo que hace falta, una limpieza del templo. Lo hizo al comenzar su ministerio terrenal, usted léalo, comenzó el ministerio terrenal del Señor Jesucristo y eso fue lo primero que hizo, fue al templo y esa limpieza del templo. Y luego al final de su ministerio terrenal, al final, volvió e hizo lo mismo. O sea que 3 años y medio después, ya Él, poquito tiempo antes de ser crucificado, la situación no había cambiado nada. Una cueva de ladrones. Oh, bendito Señor y Dios Todopoderoso. Que el Señor nos libre. Por eso es que el Señor dice, la mies a la verdad es mucha. Es que el Señor ya lo dijo en aquel tiempo, imagínense hoy. Hoy hay muchísima más cantidad de habitantes sobre la faz de la tierra de lo que había en aquel entonces, ¿sí o no? Entonces la mies sigue siendo mucha. El Señor se lo decía con un corazón quebrantado y solamente eran 70 más los 12. Dice, más los obreros pocos. Por tanto, rogad, este era el título que le había puesto, pero esta predicación ya está por ahí en algún lado. Rogad al Señor de la mies, así se llama. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gloria a Dios. ¿Sabe que no hacemos esto lo suficiente, hermanos? No se está haciendo, punto. Rogad, dice, pedid, pero pedid consistentemente, un ruego, una súplica constante por obreros, por obreros. Quizás ese es el ministerio que alguien tiene que decir, ese será mi ministerio, rogar, interceder por obreros. Interceder por trabajadores en la viña del Señor. Trabajad y orad, dice el himno, en la viña del Señor. Oh, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y aquí vemos el énfasis, dice, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es decir, el énfasis en qué está, en llevar almas a Cristo Jesús el Señor. De eso se trata todo lo que hacemos, ¿sabe? No se trata de mi ministerio aquí. No, se trata de eso. Ganar almas para Cristo Jesús el Señor. Llevar almas al Señor, lo cual es la prioridad con Dios. Y esto nos dice que esta cosecha está siempre lista. No es que va a estar lista en un futuro cercano, lejano, no. La cosecha ya está lista. Ya hay una mies que necesita ser recogida, hermanos. Que necesita ser recogida. Y le digo, para nosotros no a una gran y larga distancia. Porque no a todos el Señor llamó para ir a otros lugares y a otros países quizás. ¿Está bien?
Pero como sea, el Señor nos llamó a todos a predicar el Evangelio. Y la mayoría no están interesados en proclamar el Evangelio. ¿En qué está interesado entonces? Porque como sea, yo no sé cómo, pero de alguna manera el Evangelio llegó a la vida suya. ¿Sí o no? De alguna forma, yo no sé si fue un tratado, si fue que alguien lo llevó, que alguien le dijo, le habló en algún lugar, conoció a alguien en la calle, pero como sea, por algún medio, el Evangelio llegó a su vida y hoy usted está aquí diciendo gloria a Dios. Bueno, ¿verdad? Entonces, esa persona que tuvo ese interés, esa persona que tuvo ese amor, esa fe, dice, le voy a decir, me animo, no me animo, le digo, no le digo, le hablo, lo llamo, lo invito, no lo invito, pero lo hizo. Inclusive insistió una y otra vez. Amén. Entonces, cuando usted ve eso, usted ve el amor del Señor que tuvo y la paciencia en su persona, para entonces nosotros también hacer lo mismo por otro. Pero, ¿cuál es el problema? ¿No? Todo creyente debe ser un obrero de su mies, pero la mayoría no lo son. Es solo, decir, hoy voy al culto, y a veces ni siquiera eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Y el problema es la voluntad propia, hermano, la voluntad propia. El creyente está muy ocupado en él mismo. ¿Por qué si no usted cree que ha crecido tan exponencialmente el movimiento de la prosperidad, de la confesión positiva y de todo este asunto? ¿Por qué ha crecido tanto? Porque el problema es la voluntad propia. El problema es que la gente quiere oír otra cosa. La gente quiere experimentar un fenómeno emocional. En este lugar donde proclaman que 500,000 personas recibieron al Señor Jesús en un día o en 2 de campaña, donde una pancarta enorme estaba allí en la tarima que decía Festival de Sanidad. Imagínense, estamos nosotros proclamando un festival. ¿De qué festival? ¿Dónde había un festival en la Biblia? ¿Dónde había un festival de sanidad en el libro de Hechos? Jamás. Nada ni siquiera que se le parezca. Y decir que en esos 2 días habrá un festival de sanidad y que la gente vaya solamente ahí, van a recibir las sanidades. O la ayuda económica o lo que fuera, ¿verdad? Entonces se está presentando a un Cristo que no es el Cristo de las Escrituras. Oh, bendito Señor. No están buscando a Cristo, no están buscando las palabras de vida eterna. Y también los predicadores no están interesados en presentarles eso. Lo que quieren es decir, miren, este es el número de personas que yo manejo. Y es todo un paquete religioso armado y muy bien orquestado. Terrible, hermanos. Es terrible y el Señor no se está agradando absolutamente nada de todo esto. Entonces, cuando aquí vemos, por ejemplo, en la vida de Abraham, cuando Abraham intercedió, hablando de la oración y de la intercesión por aquellos que aún, ¿verdad?, necesitan ser rescatados. Si no hubiera Abraham intercedido por Lot, todavía estaría quemándose allí en Sodoma y Gomorra. Si no hubiera sido por ese tío que intercedió, que habló con el Señor, que buscó al Señor por la vida de Lot, y entonces esos 2 ángeles fueron a Sodoma y Gomorra y la verdad es que lo tuvieron que sacar ahí a las rastras, porque si no todavía estaba ahí. Bendito Señor, dice, id, dice el versículo 3. No está diciendo piensen, mediten, vean, si pueden vayan. No dice si pueden vayan. No dice oren para ver si van. No. Ya hay una directiva. Uno dice, veré si es la voluntad del Señor. Bueno, pero eso de la voluntad del Señor la usan justamente donde no la tienen que usar, porque ya tenemos la voluntad del Señor en cuanto a lo que Él requiere de nosotros y lo que Él quiere que hagamos. Dice, id, esto es para aquellos que han sido llamados a ir a otros lugares, ¿no? He aquí, yo os envío
como corderos en medio de lobos. Bueno, ya estas son algunas de las cosas que necesitamos saber en qué carácter el Señor nos está enviando. Dice, hoy en día no vemos esto en muchos predicadores. No son cordero en medio de lobos. No, los lobos son ellos. Los corderos son los pobres que oyen. Es al revés. El Señor le dijo al joven rico, le dijo, vende todo y dáselo a los pobres. No, ahora es al revés, son los pobres los que le tienen que dar a los ricos. ¿Se dio cuenta de eso? O sea, algo totalmente fuera de la Biblia, pero que no se asemeja en nada a las Escrituras. Le dice aquí, id, y luego dice, yo os envío. Gloria sea el nombre del Señor. Yo sé que el Señor me ha enviado y yo espero que el Señor siga enviándome a muchos lados. Como el Señor es el que envía, el Señor es el que sostiene. Gloria a Dios. Y esto es para aquellos designados por Cristo. Entonces el Señor dice, id, yo os envío. Entonces son designados y llamados por el Señor Jesucristo. No, pero lo que pasa es que la denominación no me deja. No, pero lo que pasa es que el hermanito acá... No. Él dijo, yo os envío. Por lo tanto, id. Simplemente id. Y vamos de esta manera entendiendo que somos corderos en medio de lobos. Ahí es donde el Señor nos envía. Muchas veces uno se encuentra con esa situación. Yo me he encontrado con lobos también, no se crea. He estado en situaciones de lobos. La verdad que sí. Entonces, ningún pastor, uno diría, bueno, ¿cómo es posible? Ningún pastor deliberadamente enviaría a sus corderitos en medio de los lobos, jamás. Pero este pastor sí, porque Él es poderoso para libertar. Gloria a Dios, aleluya. Él sí puede enviarnos en medio de lobos. Oh, gloria a Dios. Y este enviar que no significa que, bueno, automáticamente todo nos va. No, vamos, pero este ir significa ir con fe. El Señor nos comisiona, pero no es que funciona todo automáticamente. Él demanda fe de parte de nosotros. Es decir, que todas las cosas que son hechas conforme a la medida de fe que nos ha sido dada. Pero no tengo los medios. Id. No, pero es que lo que pasa es que tengo que esperar a terminar. Id. Yo os envío. ¿Qué más es necesario saber? ¿Hace falta alguna otra cosa? Estamos hablando del Señor de la mies. Estamos hablando de la cabeza de la iglesia. Dice, id, yo os envío. Aleluya. No necesitan esperar que la comitiva se reúna, que la junta directiva del departamento de misiones de no sé de qué distrito pase la orden y entonces apruebe no sé cuántos papeles para que ahí el hermanito esperando a ver si algún día irá, lo enviará. Para eso ya se murieron todos en el pueblo, ya de todo el mundo se fue al infierno, ya todo el mundo acabó todo. ¿Qué pasó, pastor? ¿Por qué se murió el hermano? Y estaba esperando la ayuda, estaba esperando que les predicaran y ya acabó. Pues, pero es que esto es un poco lo que sucede en muchos lugares. Mire, estaba diciendo la mamá, hay conferencias, simposios, como le quieran llamar, conferencias, le dicen, de misiones. Digo, yo no quiero conferencias de misiones, yo quiero hacer misiones. Estoy cansada de las conferencias. ¿Ustedes hacen en su iglesia conferencias de misiones? No. Nosotros hacemos misiones, directo. Directo. Ya el Señor nos dijo, id, yo os envío. Gloria a Dios. Vamos y hacemos en el nombre del Señor Jesús. No, espera, tenemos que hacer la gran conferencia misionera. No, conferencia misionera no. ¿Saben que las conferencias misioneras son para poder tratar de sacarle plata a la gente, para hacerse ver que están haciendo quién sabe qué cosa? Y la verdad que poco o nada se está haciendo. Abren diferentes organizaciones, diferentes instituciones,
se abren fundaciones, se abre de todo para hacer de todo y la verdad que se hace poco o nada. Y los fondos están filtrándose por todo lugar y no llega a lo que tiene que llegar para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Dice, no llevéis bolsa, dijo el Señor. Escucha el 4. ¿Ah? No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. No sé si había una predicación con ese título, y a nadie saludéis por el camino. Eso no significa ser mal educado. Vamos a ver qué es lo que el Señor quiso decir con estas cosas. Número 1 dice, no llevéis bolsa a los 70. Bueno, imagínense con lo opuesto, quiere decir. ¿Será que, bueno, todo este pasaje significa que nada debe, o sea, lo básico de este pasaje es que nada debe estorbar la comisión que ha sido entregada? ¿Entienden esto? Esto no tiene nada que ver con la pobreza. Ve tú ahí, no tiene nada que ver con la pobreza aquí, con la carencia, ni no, sino que uno, no, porque hay que ser humilde, no, hay que ser humilde, pero no entienda, no está hablando de ese aspecto, sino que uno debe ir cuando sea llamado por Cristo, sin estar esperando ahí, a ver, espera que la bolsa, espera que tengo que primero, no, id. Estamos hablando de un mandamiento. Esta es la presión que yo siento. Esta es la presión que tengo yo en el alma, que consume toda la vida, hermano, hermana. Entonces, uno debe ir cuando ha sido llamado por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo llenó con el Espíritu Santo, sí. Entonces ya hemos sido capacitados, amén. Ya hay un conocimiento y una preparación de las Escrituras, porque el Señor prepara, el Señor hace todo este trabajo, Él lo hace completito. Lo que necesitamos nosotros es rendir un corazón, ¿verdad? Una vida completa, es decir, yo moldea a todo lo que necesitas tú hacer, ¿verdad? Para que yo pueda cumplir esa comisión que tú me has dado como un embajador del Señor Jesucristo, donde sea que vaya y donde sea que esté. No importa si esté en el trabajo, no importa si esté aquí, no importa donde sea, y especialmente ni siquiera es aquí adentro, sino que es fuera de aquí. Amén. Entonces, ahí cuando dice, no llevéis bolsa. Bueno, a ver, bolsa era donde era guardado el dinero, la bolsa. Esta bolsa es donde se guarda lo que uno gana. Entonces aquí está queriendo decir, con no llevéis bolsa, no estén preocupados o uno debe ir cuando el Señor Jesucristo ha llamado y no esperar hasta que haya podido juntar una cantidad específica de dinero. Bueno, cuando llegue al $1.000.000, entonces ahí voy. No lo junto nunca. Dice, no, cuando yo llegue a diamante con Amway, entonces ahí es que voy a dejar de trabajar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahí es que entonces voy a poder largar todo y servir en la obra del Señor. Estamos esperando esos obreros todavía. Sí, es verdad, porque así dicen. Estamos esperando todavía. Cuando me jubile y tenga guardado, todavía estamos esperando. ¿Alguno ya se jubiló? ¿Dónde está? A ver, que ya dice, bueno, ahora sí. Usted se da cuenta, hermano. ¿A usted le parece justo? ¿A usted le parece justo que personas que nunca oyeron nada del Evangelio del Señor Jesucristo tengan que esperar a que junte tanta cantidad de dinero, me tenga que jubilar, termine de graduar, termine aquello, termine lo otro? ¿A usted le parece justo? Es terrible. Esto de hoy es para que nosotros meditemos en la necesidad que hay de predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces dice, bueno, juntar una cantidad de dinero. Tampoco esto quiere decir que está mal juntar fondos. No estamos diciendo eso. Pues nosotros salimos por fe, se sale por la fe más allá de lo que haya o lo que no haya en el fondo de las misiones. De vez en cuando voy y pido el balance. Digo, ay Señor, pero que haya más de lo que... Pido el balance y digo, bueno, ahora este viaje, Señor, se va a gastar tanto y así y así. Viajo en los aviones más incómodos a veces, en lo más duro, donde te llego todo destartalada, hermano. Y después digo, ay, pero no, Señor, yo no puedo llegar así.
¿Me entiende? Bueno, en fin, hay muchos detalles. Bueno, esto se refiere a individuos que tienen el llamado del Señor, pero que no están confiando en el Señor para suplir todas las necesidades para poder llegar a cumplir aquella comisión que el Señor les ha llamado a hacer, ¿entiendes? Entonces se demoran mucho tiempo y entonces para poder finalmente llevar a cabo el llamado, o aún ni siquiera lo llevan a cabo. Nunca llegan. No, todavía no. Pero es que si ni siquiera se puede lograr que lleguen a un culto, bueno, mucho menos podrán ir a ninguna aldea ni a ningún lugar. Si todavía no se pudo ganar a nadie, aquí, un familiar. Bueno, entonces, ¿qué quedará para los que están fuera? Y estoy hablando porque hay mucha gente que sale y mucha gente que va afuera, pero lo que sucede es que lo que se está predicando no puede salvar a nadie. Mayormente, ¿no? Claro. Luego el Señor dice, ni alforja. La alforja se refiere a una bolsa de cuero. Y aquí Él dice que esta bolsa de cuero que era para como si fuera una mochila, como si fuera una bolsa de cuero para llevar para los viajeros, para los pastores, ¿no? Que llevaban para llevar su rebaño, etcétera, una bolsa, una alforja. Y no se condenaba tener una alforja o llevar una alforja, no era en sí ese el punto. Este pasaje ahí en esas palabras no es algo para tomarlo literal, ¿entiende? Dice, no se condenaba tener esto, sino que uno no debe involucrarse en negocios innecesarios y al mismo tiempo tratar de responder al llamado. Recuerde, cuando el Señor lo llamó a Mateo, en Jerusalén habían unos 200 cobradores de impuestos en Jerusalén. Y él era uno de ellos. Le dijo, ven, sígueme. Y él lo siguió. ¿Qué hizo? ¿Siguió cobrando impuestos después? ¿Siguió o no siguió? ¿Usted ha leído algo que Mateo, él volvió a ese trabajo? ¿Verdad que no? No, es que no, el llamado no da. ¿Por qué? Porque, bueno, cobradores de impuestos pueden haber muchos. Aquello que yo le decía el otro día a alguien, le digo, mira, el llamado que hay en la vida tuya es mucho más alto que aquel trabajo que estabas queriendo hacer en ese momento. Le digo, porque vendedores de seguros hay muchos, pero predicadores del verdadero evangelio del Señor Jesucristo, no. Y entonces dice, no llevéis ni alforja. ¿Usted está entendiendo lo que quiere decir? Bueno, nos involucramos en otras cosas y dejamos este llamamiento celestial. No estoy diciendo que aquí nadie tiene que, espera que dejamos el trabajo, Karina dijo que... No. No estoy diciendo eso, estoy hablando de aquellos llamados por Cristo para hacer esto. ¿Entiende? A pesar de que todo es una transición, ¿verdad? Pero llega un punto en el cual realmente el llamado puede llegar a consumir la vida toda. Hay lugares donde hay pastores que tristemente por no recibir, y son llamados por Cristo en serio, un verdadero llamado del Señor para las misiones, para predicar el evangelio, pero debido a que el dinero va a cualquier lugar, menos a donde tiene que ir, estos pastores tienen que estar ahí trabajando y haciendo no sé cuánta cosa para poder ganar un peso y mantener. Y entonces cuando llega, poder prepararse para la palabra. Está sufriendo la obra del Señor debido a que a veces no tienen lo necesario para poder mantener a su familia. ¿Me explico? Y estos trabajos a veces mucha gente lo puede hacer, pero no son muchos los que tienen el llamado, que tienen la unción, y que tienen este poder del Espíritu Santo para hacer esto. Estamos hablando de almas eternas, eternamente en el cielo o eternamente en el infierno. Fíjese lo que dice en 2 de Timoteo, para que usted lo anote en referencia a este versículo que acabamos de leer aquí. Dice 2 de Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Gloria a Dios.
Oh, bendito Señor. Yo lo creo, el Señor me tomó por soldado. Yo no sé si usted se siente así. Yo no sé si usted cree esto. Si usted ha tomado este llamado y dice, el Señor a mí me tomó por soldado. Por lo tanto, ninguno que milita significa que, bueno, ha aceptado esta comisión del Señor como soldado, se enreda en los negocios de la vida. Luego dice el Señor del calzado. ¿Qué significa? No, hay que ir descalzo para predicar el evangelio. No. Ni calzado. Se refiere a un segundo par de zapatos, lo que tampoco no debe tomarse literal, ¿verdad? En que no hay ningún problema, no hay nada malo en tener un segundo par de zapatos o muchos pares de zapatos, y si son muchos, mejor, ¿cierto? Entonces no estaba hablando de esto el Señor, sino que uno no debe, el Señor se refiere a esto, uno no debe fallar en el llamado o negarse al llamado por no tener la ropa apropiada o por en ese tiempo, ¿no? Se podría llegar a decir, bueno, pero ¿cómo voy a salir así? ¿Ah? ¿Cómo voy a, no tengo, bueno, a ver si me pudiera comprar unos trajecitos para entonces poder salir? No, en ese tiempo por ahí lo verían de esa forma. Hoy en día sería, no tengo la transportación apropiada. No tengo estos medios apropiados, por lo tanto no voy. Y son tantas las situaciones con las cuales uno puede enfrentarse para no ir, que al final no hacemos nada. O no tengo la tecnología apropiada. Me dice, no, pero yo voy, pero tienen que tener esto, tienen que tener acá, tienen que tener así, tienen que tener... No. Nada, debemos aprender a veces hay lugares donde yo he aprendido a no contar con nada. La palabra de Dios, el Espíritu Santo y alguien que quiera oír. Gloria a Dios, es suficiente. Amén. Y luego aquí dice esta última frase, y a nadie saludéis por el camino. No se refiere a no ser educado, a no ser amable, a no ser gentil, a realmente ir así, no saludar a la gente en el camino cuando uno va a hacer la obra del Señor. Claro que no, porque todo creyente debe ser educado y debe ser amable, sino que ningún creyente debe permitir detenerse de cumplir la gran comisión por nada ni por nadie. Gloria a Dios. Que nada controle. Mire, si hay una cosa terrible es el control de personas sobre otros que han sido llamados por el Señor. Entonces aquí dice, no te detengáis a saludar a nadie por el camino, que nada te detenga. Cuando el Espíritu Santo, ¿no? Allí representado como un tipo, ¿no? Del Espíritu Santo, el mayordomo de Abraham, Eliezer, fue a buscar novia para Isaac y él tenía que dar un mensaje a esa familia. Y entonces dijeron, bueno, ya vamos a comer. No, comer no puedo hacer nada hasta que no dé el mensaje. Él dijo, no me detengáis. El Espíritu Santo de Dios también está diciendo, no me detengáis hasta que haya sido entregado fielmente el mensaje. Gloria a Dios. Que nada estorbe, que nada detenga, que el mensaje pueda ser dado. Que no hayan distracciones en el camino, ¿no? Uno sale enfocado. No hay tiempo para perder, no hay tiempo de turistear, como digo a veces, ¿no? Digo, mire, perdóneme, yo amo todos los países, todo lo que veo me parece hermoso, todo, pero yo estoy aquí por las personas, estoy aquí por las almas, no estoy por un monumento para ver, no. Me parece todo, y la verdad honro todas estas cosas y aprecio todas estas cosas, y todos los países tienen cosas hermosas para ver. Claro que sí, entienda eso, hermano. No es por desmerecer, no es por despreciar en ninguna manera, jamás. Pero yo estoy ahí por las almas. Yo no puedo perder tiempo en ver un monumento, entienda esto. Y a veces uno va a los lugares y uno aprecia y dice, mira qué lindo, saca una foto o algo de eso, ¿verdad? Amén. Porque, bueno, uno quiere honrar a los habitantes de esos países y realmente ver y decir que qué lindo lugar o lo que fuera. Bueno, pero sinceramente, si no vamos por las almas, hay muchos que van no, voy a descansar. ¿Descansar en qué? Yo ya estoy descansando en Cristo Jesús el Señor.
Oh, gloria a Dios. Y entonces aquí luego dice, cuando entren primeramente, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Pero quiero que vea lo que dice después. Y si hubiere allí algún hijo de paz, ¿qué significa hijo de paz? Los hijos de paz son los creyentes. Vea qué cosa hermosa. Un hijo de paz. Dice vuestra paz, la paz del predicador que entró a esa casa. Dice, reposará sobre él. Vea qué cosa linda. Y si no, se volverá a vosotros. Entonces, vean la importancia de aquellos que reciben a predicadores llamados por el Señor Jesucristo. Paz en esa casa. Aquellos que reciben. A mí me han recibido en lugares de manera tan hermosa y hay lugares donde no ha sido tan así el recibimiento, la verdad. Y a mí me da mucho temor porque yo conozco el texto y dice, esa paz que podría ser dada, una bendición de parte del Señor, y esta bendición es paz, es sosiego, es tranquilidad, es un cesar de la hostilidad, de la disensión, del conflicto, de la discusión en los hogares o en las iglesias o en los pueblos o en los lugares, por el rechazo de alguien que fue enviado por Cristo. Ve qué cosa tremenda, ¿eh? Es decir, es una pérdida de esa bendición que pudieron tener de paz. No hay paz, porque uno que ha sido enviado por el Señor ha sido rechazado. Dice, vuestra paz reposará sobre él. Es decir, el Hijo de paz tiene esa paz, entiende el rol que tiene en ayudar a aquel que ha sido llamado por el Señor Jesucristo. Dice, no, este es un llamado por Cristo, esto va a ser de bendición, va a ser para paz, va a ser para salvación, va a ser para sanidad. Oh, gloria a Dios. Entienden esto. Por lo tanto, reciben todo esto de Cristo, reciben esta bendición de Cristo. Y aquellos que rechazan, aquellos que dicen, no quiero cooperar. He ido a lugares donde algunos han cooperado mucho y han habido alguno que otro que no ha cooperado nada. No quiero saber nada con eso, no quiero saber nada con ese ministerio, ni con esa palabra, ni nada. Hay habido algunos que dicen, no, Karina, lo que pasa es que cuando saben que venís, ya les avisan a las personas que se congregan en sus iglesias que les tienen terminantemente prohibido que vayan a reuniones donde vaya a estar predicando yo. Pero los lugares se llenan igual, la gente igual va. Y hay algunos que me han escrito y dice, Karina, yo ya me fui de esa iglesia. Quiero que sepas que la próxima vez que vengas, yo ahora nada me va a impedir que yo vaya allí. Entonces esto que estamos leyendo aquí, hermano, en estos textos, yo lo estoy viendo. Paz o no hay paz. Esta bendición entra en ese lugar, en esa aldea, no sé, hogar, ¿no? La hospitalidad, el amor por la palabra, lamentablemente, es retirada. Es decir, está la posibilidad de recibir esta bendición de parte del Señor, pero debido a que ha habido un rechazo por Él, por su palabra, por eso el Señor Jesucristo dice más adelante, el que recibe a uno que yo envío, me recibe a mí, y el que rechaza a uno de lo que estoy enviando yo, también me está rechazando a mí. Yo creo en ayudar a aquellos que están haciendo la verdadera obra del Señor. Ahora, claro, eso lo tiene que juzgar usted, eso lo tenemos que juzgar nosotros, si de verdad se está haciendo la obra del Señor, si está predicando lo que debe predicarse. Pero si nosotros sabemos que es así, debemos nosotros apoyar y ayudar eso en la oración, en la intercesión, hermanos, rogar al Señor por obreros, en la intercesión, en la oración, en el dar, en nuestro tiempo, en nuestro esfuerzo, gloria a Dios, y en la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. ¿Sabe qué? Voy a predicar a los pastores en algún momento no os paséis de casa en casa. ¿Sabe lo que significa eso? Y con eso ya terminé. Significa lo siguiente: aquellos que van pasando de una iglesia a la otra buscando a ver cuál iglesia es la más grande y la que más tiene para poder recibir mayor pago. Eso es pasar de casa en casa. Es terrible, hermano.
el Señor dijo, no paséis de casa en casa. Ve, donde hay personas, predica, come lo que te den, duerme donde te den, sea agradecido. Pero también está diciéndole en ese texto a las personas que reciben a uno, amén, o que reciben a usted, no sientas que ese que vino a predicar, tú le estás dando un plato de comida, tú le estás dando tal vez un lugar donde dormir, le estás dando un agua para tomar y que tú le estás dando un regalo. No, no es un regalo, quiere decir ese texto, sino que ese predicador se ha ganado eso. El obrero es digno de su salario. Vamos a ponernos en pie. Hay muchísimo, muchísimo más, pero ya no da el tiempo, mis queridos hermanos. Espero que haya sido de entendimiento, de ayuda, de bendición.